Esta noche en al sur de la frontera, asfixiados, sin agua y con temperaturas de más de 46 grados, más de 51 inmigrantes murieron en un camión en Texas. Migrantes legales pierden derecho al voto en Ciudad de Nueva York. En otra tragedia mueren 3 haitianos en Tijuana. Y hablaremos sobre la enorme brecha que enfrentan los migrantes venezolanos en la región. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, como todos los domingos, a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y como todos los programas vamos a hablar sobre las diferentes aristas de la inmigración, pero sin duda el tema que ha acaparado la atención, la tragedia que nos ha llamado muchísimo la atención por la magnitud, la cantidad de personas y la forma en la que se dio, es lo que sucedió hace unos días en Texas. Estamos hablando de más de 51 inmigrantes que murieron asfixiados precisamente en ese lugar. Vamos a saludar a esta hora de la noche al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él da cobertura a estos temas en los Estados Unidos y nos tiene la información actualizada y lo más destacado sobre esta tragedia, Ernesto, que bueno, toda la semana hemos estado hablando de eso, nos mantiene atentos y nos muestra la grave crisis humanitaria que deja la inmigración. Ernesto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Roxana. Saludos a los amigos televidentes hasta El Salvador, de día todavía acá en Los Ángeles, California. En efecto, esta semana ha sido una semana de luto y mucha consternación para todo el hemisferio. Y es que, como ya lo adelantabas, 51 personas perdieron la vida cuando salieron de sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos, pero nunca se imaginaron que en este trayecto, lastimosamente, iban a perder la vida. Y es que ante eso también los miembros de las diferentes organizaciones sociales que constantemente han estado reiterando este llamado a la conciencia para toda la población, para evitar el riesgo de emprender este viaje, han brindado su postura y han condenado los hechos y piden también justicia y que los responsables de haberlos abandonado en estas precarias condiciones de deshidratación, de un intenso calor que se está viviendo en la zona sur de los Estados Unidos, donde fue encontrado este tráiler, paguen con todo el peso de la ley y que se puedan dar estas normativas, principalmente para todas las personas que trafican a personas de Centroamérica, México y también acá en los Estados Unidos. Más detalles en la siguiente nota. Afortunadamente, es una situación muy triste. Nuestra organización New Comienzos condena estos hechos, condena esta tragedia. Insisto, lamentamos, no queremos que pasen, pero todos los días mueren personas en esa ruta migratoria. La manipulación, la explotación y la falta de humanidad. Con mucha consternación se encuentran los miembros que velan por los derechos de las personas migrantes en Latinoamérica. Sobre la noticia del hallazgo de más de 51 personas que viajaban de manera irregular al interior de un tráiler y que a consecuencia del hacinamiento y las altas temperaturas hicieron que perdieran la vida. Dicen que estos hechos deberían de hacer reflexionar a los gobiernos sobre la importancia de trabajar en políticas para evitar que más personas decidan emprender este viaje, y en la que desafortunadamente lo único que encontraron fue la muerte. Tener compasión, de entender que son seres humanos, migrantes que estaban buscando un mejor futuro para ellos y para sus hijos, para sus familiares. Y por otra parte también debe de haber un responsable. Yo creo firmemente que el gobierno mexicano podría estar haciendo más, batallando este tipo de situaciones. La corrupción es muy grande en México y estamos viendo las consecuencias, el costo de la vida humana de migrantes en Estados Unidos. Yo viví en San Antonio, Texas por muchos años. Te puedo decir que el clima es muy fuerte, el calor, la humedad, y de pensar que
pues hermanas y hermanos migrantes en climas de 100 grados, ¿no? El calorón, la humedad, y luego estar encerrados en una caja de tráiler es una pesadilla para todos nosotros. Pues la verdad es que este incidente en San Antonio, Texas, solo demuestra la gravedad de los riesgos de la migración irregular y verdaderamente la manipulación, la explotación y la falta de humanidad que los traficantes de personas tienen para con los migrantes que tienen que poner en manos de estas bandas y de estas operaciones su vida para lograr un mejor futuro para ellos y sus familias. Esta tragedia ocurre en medio de números récord de cruces en la frontera, especialmente en Texas. De acuerdo a las autoridades, hay 3 personas detenidas en vías de investigación para determinar el por qué los abandonaron, conociendo las condiciones en las que se encontraban. Pero hay quienes cuestionan si detrás de este incidente hay una red muy bien organizada que se dedica al tráfico de personas. Reiteraron que es necesario que se castigue a los responsables que cometen este tipo de hechos. Para denunciar también a estas personas que se dedican al tráfico de personas, un negocio que deja miles de millones a gente sin escrúpulos y que las investigaciones lamentablemente no llegan a donde nosotros quisiéramos. Yo creo que la pregunta es, ¿qué pasó en los controles migratorios? ¿Cómo es posible que este contenedor pasó por un control migratorio donde no se dieron cuenta que iban esa cantidad de personas bajo condiciones como estas, que no tiene aire acondicionado, los dejaron abandonados en una zona con más de, entendí que 40 grados centígrados, sin aire, sin respirar, Ernesto? O sea, ¿qué está pasando? No puede ser que seamos tan inhumanos. En su mayoría de los fallecidos eran de origen mexicano. Ante eso, el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que una delegación de su gobierno también ha iniciado una investigación para identificar a los posibles responsables. Además, reiteró que buscarán la forma de ayudar a las familias dolientes en este difícil proceso. Están también funcionarios de Migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde. De acuerdo a los expertos, este hecho podría calificarse como el peor en la historia en cuanto a temas de migración. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Es una tragedia, Ernesto, amigos televidentes, y es una tragedia que se repite. Ahora hablamos de una cantidad muy alta de personas que han fallecido y también las que resultaron lesionadas de encontrarse en ese tráiler, altas temperaturas, bajo esas condiciones térmicas. Pero durante todas las semanas mostramos eso, Ernesto. Recopilamos información sobre eso. Pueden ser 1, 2, 10 personas, pero siempre es una tragedia y nos muestra lo difícil que es ir a los Estados Unidos de manera irregular, lo riesgoso, puede acabar con la vida de cualquiera. Así es, Roxana, lo más lamentable es que dicen las mismas autoridades que iban niños en este tráiler, una situación bastante precaria en la que se están viajando y son formas que comúnmente se habían dado en años anteriores, pero hoy, en este 2022, se ha incrementado este tipo de casos, no solo vía terrestre, sino que también aérea y marítima, lo que también pone en riesgo la vida de estas personas, una situación bastante lamentable. Y también comentarte que hay una crisis, así lo han mencionado expertos y también políticos que han dado a conocer sobre la situación de la migración. Tijuana
y los puntos fronterizos son uno de los miles de puntos estratégicos que están ocupando las familias migrantes para poder ingresar bajo las diferentes modalidades a los Estados Unidos, como los programas de asilo, o también que se les pueda dar esa cobertura por medio de las diferentes organizaciones sociales. Vamos a ver parte de los detalles de una crisis humanitaria seria que se está viviendo en todo el hemisferio y lo que hace que la situación migratoria se intensifique aún más. Más de un día después del descubrimiento de 64 migrantes dentro de un asfixiante tráiler en San Antonio, el saldo actual de los fallecidos aumentó a 53, con 4 migrantes que fallecieron después de ser trasladados al hospital. Es nada menos que una horrible tragedia humana. 11 son las personas que se encuentran aún luchando entre la vida y la muerte. En general, el personal médico de los hospitales, insisto, en general, ha indicado que los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas. Y a la fecha de este miércoles se han hecho públicas solamente la presunta identidad de 37 víctimas, mientras algunos familiares que buscan personas desaparecidas podrían aclarar más la situación. Y por eso digo que puede cambiar, porque muchas veces vienen con documentos falsos y tenemos que cruzar esa información con las huellas dactilares, pruebas de ADN para garantizar su identidad. Esta incertidumbre ilustra los desafíos que enfrentan las autoridades para rastrear a las personas que cruzan las fronteras clandestinamente. También el FBI se ha unido a la investigación. 3 personas se encuentran bajo custodia en relación con el abandono del camión. Entre ellas, el conductor del furgón, dijeron las autoridades, supuestamente estaba drogado con metanfetamina cuando lo atraparon en el campo cerca del camión pretendiendo ser un migrante. Yo digo que esta persona no tuvo corazón, porque si tuviera corazón mejor los fuera dejado ir. Seamos humanos, como todos aquí. Entre tanto, la comunidad en San Antonio está de luto por estos 40 hombres y 13 mujeres que perdieron la vida buscando un mejor futuro. Hoy lloramos por esos inmigrantes que vinieron a nosotros para respirar ese aire fresco, pero en cambio encontraron la muerte en el estado de Texas, sufriendo en una camioneta o un remolque por agotamiento por calor. Es una manera terrible para nosotros de tratar a los inmigrantes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Biden y a sus políticas de inmigración por la tragedia del camión. Hoy estoy anunciando que Texas agregará puntos de control de camiones adicionales. El Departamento de Seguridad Pública creará e implementará una estrategia de puntos de control que comenzarán de inmediato a identificar a camiones como el que se usó donde perecieron estas personas para asegurarnos de que tendremos una mejor capacidad para, tal vez, detener futuros camiones como ese, así como para detener a los contrabandistas y miembros del cártel que están tratando de sacar provecho de ello. La Casa Blanca dijo que los esfuerzos de Biden para lanzar una campaña contra el tráfico de personas ha resultado en más de 2.400 arrestos relacionados con el tráfico de personas en los últimos 3 meses. Según el Departamento de Seguridad Nacional, esta ha sido la peor tragedia de la que se tenga registro del paso de migrantes de México hacia Estados Unidos en toda la historia. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, Voz de América. La información, Roxana y amigos televidentes en El Salvador a lo largo de estos días ha sido mucha, y es que también se habla del impacto psicológico que ha causado esto en las familias migrantes que se encuentran en sus países de origen. Mirábamos como en mexicanos, guatemaltecos, hondureños, principalmente los que han perdido la vida en esta trágica noticia. Ellos lamentaban, pues decían, iban con esperanza de sacarlos adelante. La economía centroamericana es uno de los principales factores, la falta de oportunidades de igual manera y sobre todo el desarrollo que ellos deseaban tener acá en los Estados Unidos. Lastimosamente no se dio esa oportunidad. Algunos expertos hablan en cuanto a lo que va a suceder de ahora en adelante del tema de migración. Esto viene siendo una noticia que ha impactado no solo a Estados Unidos, sino que todo el hemisferio por la cantidad de personas en ese lugar, que es lo más lamentable. Pero también vamos a actualizar lo que ha sucedido en torno a todo esto, lo que envuelve el tema de la migración y sus aristas. Fue terrible. Araceli Somoza aún recuerda los duros momentos que vivió en su travesía para llegar a los Estados Unidos de manera ilegal. Pues nunca se imaginó que el coyote que los traía los iba a esconder a ella y a 7 personas más en un baúl de un carro. El largo recorrido y el intenso calor que se vive los llevó a pensar por un momento que perderían la vida. Cuando me tocó regresar
porque ya mi hija estaba acá, fue terrible, fue una experiencia fatal. Nos metieron a 8 personas en el baúl de un carro. Yo creo que ahí quedé, que me sofocaba la oscuridad. Me presionó, fue terrible, pero lo único que me mantenía fuerte era que yo necesitaba recuperar a mi hija, llegar a Estados Unidos para estar con mi hija. Un panorama similar acaba de vivir una joven de origen salvadoreño. Lo más complicado es que ella venía en estado de embarazo. En un baúl tapado con bastante cobija y unas maletas, pero las maletas así como abiertas, o sea, solo para taparnos a nosotros, pero yo le decía a mi pareja que ya no aguantaba, que yo me quería salir, en realidad que prefería mejor que me encontraran a que le pasara algo a mi bebé, pero mi pareja siempre apoyándome, diciéndome que me tranquilizara, y la persona que venía manejando pues me decía en inglés, no entendía lo que me decía, pero me decía que ya íbamos a llegar, que no me preocupara, pero nada, que nos entendía en el aire. Son algunos de los escenarios a los que diariamente se ven enfrentados los migrantes en su recorrido. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Gracias, Ernesto, por esta cobertura desde los Estados Unidos muy completa. Y aún así podríamos pasar hablando durante muchas horas sobre el fenómeno de la migración y específicamente este tipo de tragedias que tú nos compartías con un buen detalle. Y lamentablemente las secuelas, ¿verdad? No solamente por las personas fallecidas, sino por quienes resultan lesionadas, por sus familias también, la incertidumbre que deben de tener muchas familias de estos indocumentados que aún no saben qué es lo que ha pasado con sus seres queridos, sumado al tema importante a destacar, y es el trabajo que realizan las autoridades de los diferentes países del Triángulo Norte y los Estados Unidos para luchar contra la trata de personas, ¿verdad? Porque esto demuestra la crudeza y el comportamiento. Hemos visto cómo estas personas dejan a niños de 2, de 3 años tirados. Hemos mostrado acá las imágenes. Muchos actúan sin piedad y esto nos muestra lo grave que es toda esta situación y que no deberían de pasar estas tragedias para que habláramos de lo grave de la situación. Ernesto, gracias. Así es, Roxana, vamos a estar pendientes. Una semana bastante dura para toda la comunidad migrante que está en los Estados Unidos y de aquellos también de los que vienen con rumbo hasta este lugar, a las expensas de lo que pueda llegar a pasar en este recorrido migrante que se torna muy complicado. Sí, yo te invito, Ernesto, a que te quedes cerca porque más adelante vamos a continuar hablando contigo de otros temas, siempre de inmigración obviamente, pero pues de otros puntos a destacar sobre este tema de la migración, así que te pido que te quedes cerca porque más adelante nos enlazamos nuevamente contigo. Gracias, Ernesto, buenas noches. Así es, nos vemos más adelante. Muy bien. Y bueno, es momento, para continuar hablando sobre este tema, es momento de saludar a César Ríos. Él es el director del Instituto Salvadoreño del Migrante. César, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarles y en una semana de mucha actividad sobre el tema migratorio. César, consultarle cuál es su lectura de esta tragedia. Mira, es que una vez se comprueba que las políticas migratorias que está aplicando Estados Unidos están fuera de la realidad. Cerrar fronteras no es lo único que hay que hacer en este momento para la actividad migratoria. Hay que identificar mecanismos para que la población tenga a disposición seguir una migración ordenada. Pero si toda la política migratoria de Estados Unidos se basa en crear muros de diferente índole, como el muro, no darle seguimiento a las solicitudes de asilo, cerrar las fronteras completamente, creo que esto es, la población va a buscar diferentes mecanismos y lamentablemente todos los mecanismos que encuentre van a ser más arriesgados.
El gobernador de Texas culpó al presidente Biden el día que ocurrió esta tragedia por lo que pasó. Él dijo que era por abrir las fronteras, pero en la era de Trump también hubo crisis de este tipo, hubo tragedias de este tipo. Mira, es que lo que estamos viendo es una contradicción. Mientras al interior de Estados Unidos están necesitando mano de obra para su economía en este momento inflacionario, hay políticas de cerrar frontera y la mano de obra migrante no está pasando. O sea, no hay alternativa. Yo creo que se necesita un análisis profundo de lo que está pasando. No es de no dejar pasar, es de crear mecanismos para tener una comprensión de la situación que vive esta población migrante. Muchos de ellos pudieran entrar en un programa de una migración temporal, pero atenderlos en la frontera. Mira, tenemos alrededor de casi 70,000 personas afuera de la frontera esperando una resolución de asilo y no hay señales de que haya respuesta para esta situación. Creo que ahí hace falta más dinamismo de las políticas norteamericanas, porque si no hay una respuesta en este momento, vamos a seguir viendo este tipo de tragedias, porque la población, los traficantes de personas les están poniendo a disposición diferentes mecanismos y lamentablemente todos los mecanismos para pasar la frontera que les están ofreciendo los traficantes de personas son más arriesgados y vamos a seguir viendo consecuencias como las que acabamos de ver. Bueno, hay también algo que destacar, César y amigos televidentes. No solamente las políticas norteamericanas pueden ser las responsables de este fenómeno de la migración, sino también las de los países del Triángulo Norte, de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, durante todos estos años que se ha dado este fenómeno de migración irregular. ¿Cuál es su lectura de esto? Claro, hay que tomar medidas. Yo creo que también habría que ver cómo los fondos que la cumbre acaba de decidir ponerlos a disposición de los países del Triángulo Norte, habría que ver sobre cómo los van a dirigir a estas naciones. Acordémonos, Roxana, de que la nueva realidad migratoria en nuestros países no solamente en este momento depende de las políticas públicas de cada país. Hay una situación inflacionaria en el mundo, hay una alza de la gasolina que nos está impactando en nuestros países y que esos son los nuevos factores que están empujando a la migración. Se suman factores externos a las crisis ya existentes en los países. Por lo tanto, las ayudas que puedan venir de Estados Unidos o los otros países para atacar la migración irregular deben tomar en cuenta esta situación global que también nos está afectando en nuestros países. Si tú me preguntas cómo puede hacer Estados Unidos para apoyarnos, en primer lugar, deberían provocar que los 3 países del Triángulo Norte se pongan de acuerdo para hacer y proponerle a Estados Unidos una agenda conjunta para atender el tema migratorio. Y para ir finalizando con la entrevista, ¿qué podría pasar con los que sobrevivieron de esta tragedia que ocurrió en el tráiler en Texas? ¿Podrían ser deportados? ¿Se les podría brindar algún tipo de asilo? Aplicando 100% las leyes migratorias, que todas las leyes migratorias están hechas para proteger a los países y no para proteger a las personas. Si van a aplicar las leyes migratorias, seguramente los van a deportar inmediatamente. Tienen que jugar un papel muy importante todos las autoridades nacionales, los cónsules que están destinados a este caso, para negociar procesos de asilo y refugio para esta población, pero si quedan abandonadas, seguramente los van a deportar. Es muy lamentable lo que acaba de pasar. Hemos escuchado audios de las personas que estaban adentro del tráiler pidiendo ayuda antes de que fallecieran y las autoridades no se movilizaron con el tiempo necesario para poder auxiliarlos. Creo que hay mucho que hacer y los gobiernos tienen mucha responsabilidad para llegar a acuerdos, para identificar caminos adecuados para protección de nuestra población. Gracias, César, por tomar nuestra llamada. Feliz noche.
Mucho gusto, hasta pronto y un saludo a todos los que nos ven. Es difícil cuando vemos casos de niños, de mujeres embarazadas, de personas incluso con alguna discapacidad que viajan a los Estados Unidos y bueno, no lo logran, es muy triste. Y es muy triste también como lo que le vamos a hablar. La tragedia de la migración es una escena que no solo se repite en América. Vea las siguientes imágenes que corresponden a otra escena de dolor. La tragedia ocurrida en el intento de cruce de cientos de migrantes a la ciudad española de Melilla. Ya son 23 los muertos según la cifra oficial, que por cierto las asociaciones se elevan a 37 en medio de críticas a la actuación policial marroquí y a la exigencia de una investigación. De hecho, las autoridades marroquíes afirman que las muertes se produjeron tras una estampida, dijeron ellos, contra la valla. Pero, ¿cómo ocurrieron los hechos según otros involucrados? Bueno, se trató de 2,000 migrantes aproximadamente de origen subsahariano que intentaban cruzar la valla de Melilla, que es la línea fortificada que divide a España y Marruecos. Y según contaron a la agencia de noticias española EFE, vecinos de la zona, los migrantes llegaron temprano en la mañana del viernes a la zona de la valla a través de la localidad marroquí de Nador, esto a pocos kilómetros de Melilla. Muchos iban armados con palos, cuchillos, piedras e instrumentos para cortar los barrotes de la frontera, esto según los testigos. 500 aproximadamente consiguieron acercarse a la valla para intentar entrar. Fue ahí, atrapados en uno de los pasillos del paso fronterizo, donde se produjo la avalancha que resultó fatal. Según la versión de las autoridades marroquíes, estos reportes oficiales, y muchas de las víctimas cayeron desde lo alto, esto lo dijeron las autoridades, cayeron desde lo alto de la cerca fronteriza y otras fueron aplastadas en un momento de la estampida. Pero testigos e imágenes difundidas por los sobrevivientes alegan que hubo agresiones de agentes marroquíes a los migrantes, a quienes intentaron frenar a la fuerza, con bastones, gases lacrimógenos y balas de goma. Poco después del incidente, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos publicó un video, que es uno de los que le hemos estado compartiendo ahorita, lo publicó en las redes sociales, y ha mostrado a decenas de migrantes apilados juntos en el suelo junto a la frontera. Algunos de los cuerpos yacían uno encima del otro y las marcas de sangre y trozos de ropa podían verse alrededor. Muchos de los migrantes parecen heridos y muchos otros no muestran signos de movimiento. Otras imágenes difundidas por la organización muestran a agentes marroquíes golpeando a algunos de los migrantes que no ofrecen resistencias. Las crisis migratorias no solamente ocurren en América. Bueno, hemos visto casos desde Colombia, desde países suramericanos, Colombia, Bolivia, Ecuador, que buscan pasar por la selva del tapón del Darién para llegar a Panamá y posteriormente pues seguir a través de Centroamérica, luego México para llegar a los Estados Unidos. No solamente los suramericanos, centroamericanos ocurre este tipo de fenómeno, o los caribeños, como en el caso de los haitianos o los cubanos que buscan llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. También ocurre en Europa, con los países del Magreb, en este caso hablamos por ejemplo de Libia, o también los países subsaharianos, como en este caso Marruecos, que buscan llegar de manera ilegal a España, ¿verdad? O en el caso, como les decía, de Libia, que buscan los inmigrantes indocumentados llegar a Francia, por ejemplo, o también a Alemania. Es una crisis mundial, una crisis sin precedentes. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando sobre otros puntos también importantes relacionados con la inmigración ilegal. Quédese con Al Sur de la Frontera, ya volvemos. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol.
Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Nueva York se había convertido en la primera gran ciudad en los Estados Unidos en otorgar el voto en elecciones municipales a extranjeros, pero un juez del Tribunal Supremo anuló esa posibilidad. A continuación, los detalles. A 6 meses de que entrara en vigencia en la ciudad de Nueva York el derecho para que casi 800,000 migrantes con residencia permanente voten en las elecciones para alcalde y otros cargos municipales, un juez de la Corte Suprema Estatal en Staten Island bloqueó esta posibilidad. Es una pena. ¿Qué más se le puede decir? Que si los otros votos, la gente que quieren que gane, no pueden ganar. La norma que había sido aprobada en diciembre pasado fue declarada inconstitucional por contradecir directrices que solo permiten votar a ciudadanos, luego de que detractores republicanos y un grupo de votantes la impugnaran. Otra coalición de organizaciones prepara una apelación. Y estamos esperando que esta apelación se haga muy pronto porque ya estamos empezando a organizar, estamos asegurándonos que las personas estén registradas a votar. Y ya cuando digan que sí tenemos el sí, obviamente vamos a asegurarnos que podamos registrar a los demás. Algunos demócratas aprueban que residentes legales puedan sufragar localmente en la Gran Manzana. Debía de ser toda la población si es una cosa local. Si es para presidente de Estados Unidos, ya la cosa cambia. Pero el presidente del Partido Republicano de Nueva York dice que es un derecho solo para ciudadanos y que los demócratas se excedieron en la autoridad que la Constitución le otorga al Estado. Se espera que se interponga una apelación en un tribunal superior en los próximos 3 meses antes de que el fallo entre en vigencia el próximo mes de enero. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ahora saludamos nuevamente a Ernesto Cornejo. Ernesto, buenas noches para ti. De nuevo, cuéntanos qué otros reportes nos tienes de inmigración. Adelante. Así es, Roxana, continuamos con más información desde acá, desde los Estados Unidos. Y es que, en efecto, optar por un servicio de salud acá para las personas migrantes se ha tornado en los últimos años una situación bastante complicada. Es por eso que miembros de la organización Monseñor Romero están llevando a cabo programas de ayuda para este sector acá en Los Ángeles, California. Puede agarrar un mejor trabajo ni aspirar a más por lo mismo que estaba en la situación que está uno. Emilio Nájera llegó hace 30 años a los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades para él y su familia. Su condición de inmigrante indocumentado lo ha llevado a enfrentar una serie de dificultades, entre las que se encuentran el acceso al servicio de salud. Sin seguro médico es más complicado. Ante esta necesidad, la clínica Monseñor Romero en Los Ángeles, California, ha buscado la oportunidad de brindarles el servicio de una forma gratuita y segura. Tenemos varios programas. Hay un programa para personas que no tienen documentos legales en este país, que pueden calificar, que es MyHealthLA, que es Mi Salud Los Ángeles, y que solamente depende de sus ingresos. Eso no le va a afectar a las personas si en el futuro va a programarse para tener una vía de inmigración legal en este país. Eso no les afecta en nada. Pero también les estamos informando que ya todas las personas mayores de 50 años pueden obtener el medical regular. Eso quiere decir que pueden ver al doctor y van a poder ver al oculista y también al dentista. Esta cobertura también contempla a los menores de edad que por una u otra razón no cuentan con este beneficio. Además, reiteran que están buscando priorizar en este sector la importancia del plan de vacunación contra el COVID-19. Más que todo, hoy en día, la oportunidad de que obtengan su vacuna, el booster, la segunda o tercera o cuarta dosis del COVID-19. También diciéndoles que ya tenemos la aprobación para que todos los niños menores de 6 meses a 5 años pueden obtener también la vacuna. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos ha dejado entrever en múltiples ocasiones que están buscando las vías para que los indocumentados puedan recibir esta atención en todos los estados sin ningún tipo de restricciones. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, contarte a ti, a los amigos televidentes, que esta semana se ha reportado un aumento alarmante de menores de edad acompañados y no acompañados a
a las fronteras en Honduras. La situación tiene en vilo a las autoridades que no encuentran soluciones concretas para este flagelo. El flagelo de los niños migrantes en busca del sueño americano por falta de oportunidades sigue creciendo. Que en total de niñez atendida tenemos 8.344 niños, es actualizada para el 21 de junio, ¿verdad? En donde el 43% son niñas, el 57% son niños. En la situación en la que ellos viajan, tenemos que viajan 2.507 niños solos, acompañados viajan 5.837. Según su ciclo etario, ¿verdad? De la primera infancia son 3.999, en la infancia 1.693 y en adolescencia 2.643. Cada vez son más las familias que junto a sus niños salen de Honduras hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor, lejos de la inseguridad, criminalidad y violencia. Hay una situación que nos preocupa y es cuántos niños y niñas han sido deportados a nuestro país desde el año 2014 hasta la fecha. Casi 96,000 niñas, niños, adolescentes han sido deportados a Honduras. Y si comparamos los resultados del año 2021 con el 2022 hasta la fecha, vemos que hay un incremento de un 55% de personas que son deportados a nuestro país. El fenómeno de la migración infantil trasciende fronteras. El país registra el paso de un alto porcentaje de niños migrantes que sufren de abuso sexual, explotación laboral y violación de sus derechos. Las cifras registran que el 16% de las personas que han transitado por nuestro país son niñas, niños o adolescentes. Entonces, a esto nos referíamos. No solamente es que transitan, en muchas ocasiones se quedan durante un tiempo en nuestro país. El 91% de los menores deportados fueron procedentes de Guatemala, México y Estados Unidos. Asimismo, más de 2,000 viajaban no acompañados, lo que incrementa el riesgo de abusos y muerte. Con imágenes de Freddy Espinal, informó Merari Borjas. Y seguimos con más información, y es que las autoridades de Honduras reportan un incremento de menores de edad no acompañados que están siendo deportados de México y también de los Estados Unidos. Las deportaciones de menores migrantes hondureños desde la frontera de México con Estados Unidos a Honduras se duplicaron en comparación al año anterior. Según las autoridades hondureñas, más de 4,000 casos de menores han sido repatriados este año. Un 58% son niños y un 42% son niñas. El último informe señala que de enero a mayo de este año, el incremento es del 55% en las deportaciones, comparado con el mismo periodo en 2021. Los 3.798 casos contabilizados durante los primeros 5 meses de este año ya superan al total de 3.081 menores deportados el año pasado. Nos permite evidenciar que hay al menos un 55% de incremento en el número de niñas y niños que están siendo deportados a Honduras menores de 18 años. Hasta mayo del presente año tenemos un total de 6.879 niñas y niños que retornan al país. Estados Unidos anunció en la recién concluida Cumbre de las Américas una inversión privada por casi $2.000 millones en Centroamérica para frenar la migración irregular. Tenemos que hacer más inversión social, generar más empleos, mayor crecimiento, y esto afectará pues obviamente a la migración. Entonces en esto estamos trabajando de la mano tanto con los Estados Unidos como con otros países en los que hay migrantes hondureños, como lo son México, como lo es España. Honduras considera que una mayor inversión social y abordar las causas de la migración junto a otros países de la región debe ser la clave para reducir las migraciones irregulares. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y fíjense que aumenta en un 15% la cantidad de inmigrantes irregulares que llega a los Estados Unidos, y la patrulla fronteriza alerta de los peligros a los que se pueden enfrentar. Más de 117.790 migrantes fueron localizados en mayo por la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, lo que significa un 15% más que en el mes de abril. En total, 100.699 personas fueron detectadas por los agentes en la frontera suroeste y fueron procesadas para la expulsión bajo el título 42 y 138.717 bajo el título 8.
Las autoridades advierten que las restricciones en la frontera no han cambiado y piden abstenerse de viajar y arriesgar su vida. Vamos a empezar los meses de verano, unos meses calientes para el sector del Paso, que también ya lleva otros riesgos, ¿no? Hidratación, que los coyotes, los polleros te abandonen en el desierto, especialmente si eres lastimado y no puedes caminar con el grupo. Esa gente te va a dejar abandonado en el desierto. El muro fronterizo con estas temperaturas también se calienta y los coyotes te dicen trépate es fácil, pero después te quitan la escalera para dejarte allá arriba o caer o de alguna manera tú lograr bajarte. Eso de nuevo son tantos los peligros que queremos que los migrantes entiendan, no exponerse a esos peligros y no confiar en estas organizaciones criminales. Además, detallan que al menos 9.850 personas que llegaron en núcleos familiares fueron expulsadas bajo el título 42, que es la ordenanza impuesta por las autoridades de salud de Estados Unidos en marzo del 2020, tras la declaración de la pandemia de COVID-19, y que permite la remoción inmediata de aquellas personas que no cumplan los requisitos establecidos para entrar al país. Este es un informe de Rocío Cruz para el sur de la frontera. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que se ha generado en los últimos días acá en los Estados Unidos. Les estaremos dando seguimiento a este y a otros temas más relacionados al fenómeno de la migración. Nosotros así vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Se va con vos. Y debido al aumento de solicitudes de refugio, representantes de ACNUR detallaron el apoyo que estarán brindando en Guatemala. Bueno, ahora sí estamos hablando de Guatemala. El número de solicitudes de dicha condición en el año pasado era más de 1,000, ¿no? Y en comparación al año anterior habían como 200. Lo que va a lo largo de ese año tenemos más de 400, es decir, vamos a llegar o superar el número que tuvimos el año pasado. ¿Qué es lo que estamos haciendo como ACNUR con el gobierno? Trabajamos muy mano con el Instituto Guatemalteco de Inmigración, el IGM. Bajo eso está la oficina que ve el tema del reconocimiento de las personas refugiadas. Asimismo, representantes de la Pastoral de Movilidad Humana detallaron que es necesario continuar con el apoyo a los refugiados y acelerar los procesos que se tienen a la fecha. Los procesos pueden ser o resultan ser largos. Por supuesto que la pandemia no ha favorecido en este sentido, pero tampoco no se puede después utilizar como excusa. O sea, poco a poco también creo que hay que ir retomando los ritmos, digamos, normales de atención, también en este sentido de respuesta, para que las personas puedan saber si son recibidas o no, si les es reconocido ese estatus de refugiados o no. De 1986 al 2022, Migración registra 664 personas reconocidas como refugiadas, principalmente de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. En este año se han recibido 430 solicitudes y se han aprobado 59. Y este 2022, en este año, han muerto en Tijuana al menos 3 ciudadanos de Haití, mientras esperaban una oportunidad para pedir asilo en los Estados Unidos. La comunidad afrodescendiente reclama que los discriminan, algo que refutan las autoridades. El funeral de 2 haitianos que murieron el 5 de mayo en Tijuana reunió a sus paisanos. Según activistas, uno falleció por la falta de atención médica adecuada y el otro en un asalto. La misma protección que le dieron a los blancos de Ucrania es la misma protección que pedimos para la comunidad negra. Hablamos de
el racismo para visibilizar. No es la primera vez que la comunidad afrodescendiente denuncia un trato desigual. Yo no sé por qué tanto discriminación, porque somos iguales. El color no existe. En junio, otro haitiano fue asesinado en esta ciudad. Es muy probable que no sea crimen de odio. El director de atención al migrante de Tijuana respondió a quienes hablan de crímenes de odio. Trabajaba creo que en un negocio de apuestas clandestinas. El funcionario reconoce que esta frontera puede ser peligrosa para todos, no solo para la comunidad negra. Quizás sí lo quieran hacer mediático, ¿no? Decir, mira, aquí no es tan seguro, ábreme la puerta. Pero ya son comunes las protestas por el riesgo que corren mientras permanece el título 42, disposición que les impide pedir refugio en el vecino país. Tienen mucho miedo porque ahora yo quiero justicia, yo quiero justicia porque yo tengo familia allá. Autoridades municipales calculan que en la actualidad hay unos 4.000 haitianos aquí en Tijuana, la gran mayoría de ellos en espera de poder pedir asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Informes apuntan que en los últimos años una preocupante cantidad de hondureños ha solicitado refugio en otras naciones como México y los Estados Unidos a causa de los grandes índices de pobreza y de violencia. Hasta final de mayo, Honduras había recibido este año solamente 8 solicitudes de refugio. La nación centroamericana es utilizada principalmente como país de tránsito porque muchas peticiones de estas son abandonadas por diversas causas. La Oficina de Atención a los Refugiados, ACNUR, establece que cada país debe respetar y otorgar todos los derechos a un extranjero que solicite refugio. En el caso de los hondureños que buscan esta herramienta fuera de su país, la mayoría acude a Estados Unidos y México. Tradicionalmente en esta etapa de refugio, lo fue en los 80 cuando las guerras en la región. En este momento estamos hablando de 243 personas, no más. Es un número muy pequeño de refugiados y solicitantes de asilo. 99 personas han sido reconocidas como refugiadas en el país, 144 están pendientes de su definición. Lo interesante de estas cifras es que ha cambiado en los últimos 2 años, desde el 2018. El último reporte del Instituto Nacional de Migración en Honduras señaló que el año pasado recibieron 72 solicitudes de refugio, un descenso respecto a las 109 formuladas en 2020. Estos procesos a veces no es que no se les dé el trámite respectivo por parte de las autoridades, sino que implica mucho lo que desee el solicitante, porque puede ser que una persona solicite asilo, pero al final en el proceso, antes que tenga una resolución, decide abandonarlo y dice ya no quiero continuar y lo que quiero hacer es seguir la ruta migratoria. A nivel mundial, el Pacto de Refugiados establece que es una herramienta para que los gobiernos y organizaciones internacionales aseguren el apoyo que necesitan las personas, en este caso, refugiadas. Países que nos ha estado solicitando bastante asilo, bueno, los nacionales de ese país es Nicaragua, Venezuela, hay solicitudes de Colombia, esos son según los datos que maneja el Instituto Nacional de Migración, pocos casos de Siria, Guatemala incluso también, México, pero organizaciones como Visión Mundial aseguran que factores como pobreza y violencia inciden en desplazamiento forzado y solicitudes de refugio en varios países. Pobreza y de exclusión de las oportunidades de empleo está orillando a los ciudadanos a que tomen esa nefasta decisión de emigrar y luego se convierten pues en refugiados en la frontera o en otros países como Guatemala. Honduras, uno de los países centroamericanos con mayor inmigración, recibe cada vez menos solicitudes de extranjeros que buscan refugio y muchas quedan inconclusas porque los solicitantes abandonan los trámites. Se entiende como un refugiado a las personas que no pueden regresar a su país de origen debido a problemas sociales, económicos, de violencia o tal vez desplazamiento forzado, situación que los obliga a buscar un mecanismo como una solicitud de refugio en otro país. Oscar Ortiz, Impacto BTV. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM.
Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Expertos del Centro Global de Desarrollo con sede en Washington, Estados Unidos, hicieron un llamado al sector privado de dicha nación para aumentar el número de solicitudes de trabajadores migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras. La migración laboral ofrece una alternativa legal con potencial para beneficiar no solo a los países de destino, sino también a los países de El Salvador, Honduras y Guatemala. Tan solo un 2% de permisos laborales que se han autorizado están destinados para contener a más de 700,000 personas que llegan anualmente de los 3 países centroamericanos. Hay muy pocas instituciones capaces de cambiar eso. En los Estados Unidos, la visa fundamental que ofrece y la mayoría de esas visas que se ofrecen, que son menos del 2%, o sea, menos del 2% las pudieron haber accesado, son visas de trabajo que están determinadas 100% bajo la ley estadounidense con los empleadores. Joe Biden, bajo la ley estadounidense, no puede decir Guatemala debería recibir un cierto número de visas de trabajo en las granjas, pero porque el dar las visas depende del comerciante americano que quiere, entonces que diga que quiere contratar a un hondureño o un guatemalteco. Así que es una política que no está en las manos del gobierno, sino del sector privado. Y aun cuando la administración Biden ha dicho su intención clara de extender acceso a las visas, pues el problema es que el 98% de las personas arrestadas que no tienen acceso legal a visas, pues han tenido muchas dificultades convenciendo al sector privado de que esta es una oportunidad para ellos de ofrecer más visas. Y los migrantes venezolanos enfrentan una serie de dificultades a la hora de acceder al estatus de refugio, y a pesar de que es un derecho consagrado en tratados internacionales y declaraciones ratificadas por la mayoría de los países en la región, en la práctica no siempre se cumple. El flujo de migrantes venezolanos en la región no cesa. Al menos 1.700 venezolanos abandonan su país diariamente según la OEA. Los venezolanos siguen padeciendo de la emergencia humanitaria compleja, reflejada en la escasez de alimentos y medicinas, del alto costo de la vida, de la inseguridad, de la violación sistemática de los derechos humanos, de la falta de servicios básicos. Y aunque la mayoría lo hace por razones económicas, algunos consideran que, dada la situación política y social del país, se dan las condiciones para que muchos de estos migrantes puedan ampararse bajo el estatus de refugio. Refugio es todo aquel que huye de su país por violencia generalizada, violación a los derechos humanos, alteración del orden público y agresión extranjera. Todo eso hoy, en nuestra opinión, aplica para los venezolanos. Definición que fue ampliada a partir de la Declaración de Cartagena de 1984, documento que además fue refrendado por la mayoría de los países de la región. Pero a pesar de que existe un marco legal, este derecho no siempre se cumple. Teóricamente, los países de América Latina y los países que suscribieron esa declaración deberían ser mucho más flexibles al evaluar una solicitud de refugio de un migrante que viene de Venezuela. ¿Pero cuál es la realidad de los migrantes y refugiados en la región? La realidad es que hay una brecha inmensa entre la teoría, entre lo que establece la ley y los tratados internacionales y la práctica. Y la práctica en la mayoría de los países de la región es a no reconocer legalmente a la persona que está llegando, al migrante o al refugiado. De acuerdo con datos oficiales, más de 6.200.000 venezolanos abandonaron su país en los últimos años. 900.000 de ellos han solicitado asilo o refugio en algún país de la región, de los cuales tan solo 200.000 recibieron una respuesta a su petición. Cada persona, independientemente, tiene el derecho a que su solicitud sea revisada. Y ahí se cometen muchas violaciones de derechos humanos y derecho internacional. Una situación que preocupa a los organismos multilaterales por las condiciones de vulnerabilidad de muchos de estos migrantes en los países de acogida. ¿Qué diferencia hoy un venezolano de un sirio? ¿Qué diferencia hoy un venezolano de un ucraniano? ¿Por qué un sirio sí es considerado refugiado y un venezolano
no lo es. Expertos estiman que para el 2022 la crisis migratoria venezolana podría llegar a los 7 millones de personas, convirtiéndose así en la crisis de migrantes más grande del mundo. Una realidad que plantea una serie de desafíos para los países receptores. Agilizar la regularización de estos venezolanos no solamente va a beneficiarlos a ellos, sino va a beneficiar al país receptor, porque vas a tener una abrumadora mayoría que lo que quiere es trabajar, emprender o estudiar, y eso va a tener un impacto positivo para la economía. Ante este panorama y más allá de las políticas internas de los países receptores, el llamado de los organismos multilaterales es a una mayor colaboración internacional para atender la crisis de refugiados venezolanos. Belén Mora, Voz de América, Washington. Es todo por nuestra parte. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Al Sur de la Frontera. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Roxana Webb. Buenas noches.